Selva brasileña. Año 1560. El jaguar rugió, colmillos brillando, músculos tensos, a centímetros del rostro del sacerdote. Los indígenas gritaron, corrieron. Nadie sobrevive un ataque de jaguar. Pero el padre José de Anchieta no corrió. Levantó su mano, calmada. Paz, hermano. El jaguar se sentó. Los tupí no podían creerlo. ¡Caraí! ¡Hombre de poder! El sacerdote español acababa de hacer lo imposible. Esta es su historia. Pero primero, regresemos. ¿Quién era este hombre? ¿Cómo llegó aquí? España, Islas Canarias, año 1534. La familia Anchieta era noble, respetada. Padre era oficial real, madre era piadosa, educada. La casa tenía libros, muchos libros, algo raro para ese tiempo. José nació el 19 de marzo, día de San José, por eso su nombre. Era un niño frágil, enfermizo, pero su mente era brillante. A los 5 años ya leía latín, a los 7 escribía poesía, a los 10 había leído más libros que muchos adultos en toda su vida. Este niño será algo especial, decía su madre. Tenía razón, pero no de la manera que imaginaba. A los 14 años, José fue enviado a Portugal a estudiar en Coimbra, la mejor universidad, filosofía, teología, artes. Su mente absorbía todo como esponja. Pero algo más sucedía. Durante la oración en la capilla universitaria, José sentía fuego en su pecho, un llamado, una voz silenciosa pero insistente. Ve a las tierras nuevas, a los que no me conocen. Los jesuitas habían llegado a Coimbra, una orden nueva, fundada por Ignacio de Loyola, misioneros, educadores, soldados de Cristo. José los escuchaba predicar, cada palabra resonaba en su alma. El mundo es vasto, millones nunca han oído el nombre de Jesús. ¿Quién irá? Yo, pensó José, yo iré. A los 19 años entró a la compañía de Jesús. Sus padres lloraron. ¿Por qué dejar tu futuro brillante? ¿Por qué? Porque hay almas que salvar. Hay un mundo que nunca ha visto la luz. Una carta llegó al superior jesuita desde Brasil, la colonia portuguesa en el Nuevo Mundo. Necesitaban misioneros desesperadamente. Las tribus eran salvajes, caníbales, peligrosas. Pocos querían ir. ¿Quién se ofrece? José levantó la mano. Yo iré, padre. Eres joven, solo 19. Brasil es muerte para muchos. Enfermedades, animales salvajes, tribus hostiles. Entonces moriré sirviendo a Dios. No hay mejor manera. Mayo de 1553. El barco zarpó de Lisboa. Destino: Bahía, Brasil. El viaje tomaba meses, mares tormentosos, enfermedad, hambre, muerte. José pasaba los días orando, estudiando, aprendiendo portugués, preparándose. Finalmente, la costa apareció, verde, salvaje, impenetrable, Brasil. El calor era sofocante, la humedad insoportable, insectos del tamaño de pájaros, sonidos de la selva que helaban la sangre, rugidos, gritos, silbidos.
José bajó del barco, pisó tierra brasileña y supo que nunca volvería a España. Este era su hogar ahora, para siempre. Lo enviaron a São Vicente, un pequeño asentamiento costero, apenas unas chozas, rodeadas por selva interminable. El padre Manuel da Nóbrega lo recibió, el líder jesuita en Brasil, un hombre duro, curtido por años en la selva. Bienvenido, hermano José. ¿Estás listo para el trabajo más difícil de tu vida? Sí, padre. Bien, porque aquí no hay bibliotecas, no hay aulas cómodas. Aquí hay mosquitos, serpientes, jaguares y tribus que pueden matarte con una flecha desde 100 metros. José no se inmutó. He venido a servirles, no a temerles. Nóbrega sonrió. Este joven sería útil. Las tribus indígenas eran muchas: tupí, guaraní, tupinambá, cada una con su idioma, sus costumbres, sus guerras constantes. Muchas practicaban canibalismo, comían a sus enemigos capturados. Era honor, era tradición, era terror para los europeos. José no juzgaba, escuchaba, aprendía, se sentaba con ellos, comía con ellos, dormía en sus aldeas. ¿No tienes miedo?, le preguntaron otros jesuitas. ¿Miedo de qué? Son hijos de Dios, como yo. Solo no lo saben todavía. Comenzó a aprender tupí, el idioma principal. No había libros, no había maestros, solo escuchar, imitar, practicar. En meses hablaba, en un año era fluido. Los indígenas estaban asombrados. ¿Cómo un extranjero de piel pálida habla nuestra lengua mejor que algunos de nosotros? Porque los amos, respondía José, y amas lo que aprendes. 25 de enero de 1554, fecha que cambiaría la historia. Nóbrega llamó a José y otros jesuitas. Vamos tierra adentro, al Plan Alto, las tierras altas. Fundaremos una misión allí. Era peligroso, territorio tupí, hostil, pero necesario. Los portugueses en la costa estaban esclavizando indígenas, abusando, destruyendo. Los jesuitas querían crear un refugio, un lugar donde los indígenas fueran tratados como humanos. Caminaron durante días, a través de selva densa, cruzando ríos, escalando montañas. Finalmente llegaron a un plató, alto, fresco, con ríos claros. Aquí, dijo Nóbrega, aquí construiremos una pequeña escuela, una capilla, nada más. 13 jesuitas y algunos indígenas convertidos, rodeados por selva infinita. La llamaron San Pablo, el apóstol de los gentiles, apropiado para una misión entre paganos. José tenía solo 20 años, pero trabajaba como 10 hombres. Cortaba árboles, construía paredes, enseñaba a niños indígenas, celebraba servicios, traducía oraciones al tupí. ¿Cuándo duermes, hermano José?, le preguntaban. Dormiré cuando muera. Ahora hay demasiado que hacer. Los niños indígenas lo adoraban. Les enseñaba a leer, a escribir, en portugués y en tupí. Nadie había hecho eso antes. Los indígenas siempre habían sido tratados como animales. José los trataba como almas preciosas. Escribía obras de teatro, en tupí, historias bíblicas dramatizadas. Los niños actuaban, sus padres venían a ver y escuchaban el evangelio sin darse cuenta. ¿Qué es esto?, preguntó un jefe tupí. ¿Magia? No, es educación, es dignidad, es mostrarles que son amados.
Pero no todo era pacífico. Las tribus guerreaban constantemente. Tupí contra Tupinambá, guaraní contra todos. Venganzas, ciclos de violencia que duraban generaciones. 9 años después de fundar Sao Paulo, la guerra estalló. Los Tupinambá atacaron, miles de guerreros pintados de guerra, con arcos, flechas envenenadas, garrotes de guerra. Sao Paulo estaba indefensa. 13 jesuitas, tal vez 50 indígenas convertidos contra miles. «Debemos huir», dijeron algunos. «No», dijo José, «negociaré». «¿Negociar? Te matarán». «Quizás, pero si no intento, todos moriremos». Caminó solo hacia el campamento Tupinambá, manos vacías, sin armas, sin guardias. Los guerreros lo rodearon, lanzas apuntando, podían matarlo con un movimiento. «Vengo en paz», dijo en tupí perfecto, «no como enemigo, como hermano». El jefe Tupinambá se acercó, enorme, cicatrices de batalla cubriendo su cuerpo, ojos duros. «¿Por qué no debería matarte ahora, hombre de vestido negro? Porque soy más útil vivo. Puedo ser puente entre tu pueblo y los portugueses, entre la guerra y la paz. No quiero paz, quiero venganza. La venganza es semilla que crece más venganza. Nunca termina, solo multiplica el sufrimiento». El jefe lo estudió largamente. Había algo en este extranjero: valor, sinceridad, ausencia de miedo. «Hablaremos», dijo finalmente. Negociaciones que duraron semanas, José entre los dos bandos, traduciendo, mediando, rogando, orando. Finalmente, un tratado, frágil pero real. La guerra se detuvo. «Hiciste lo imposible», dijeron los jesuitas. «No, Dios hizo lo imposible. Yo solo fui su voz». Pero los milagros no terminaron allí. Un día, un niño indígena estaba muriendo. Fiebre altísima, convulsiones. Los chamanes habían intentado todo. Nada funcionaba. La madre, desesperada, corrió a José. «Caraí, ayuda a mi hijo». José fue. El niño ardía, ojos en blanco, respiración superficial, minutos de vida. José se arrodilló, puso su mano en la frente ardiente, oró en silencio, luego en voz alta en tupí. «Gran Espíritu que creó todas las cosas, que ama a este niño más que su madre, tócalo, sánalo, muestra tu poder». Esperaron, segundos, minutos, entonces el niño abrió los ojos. La fiebre había desaparecido, completamente. «¡Milagro!», gritó la madre. Pero José sacudió la cabeza. «No milagro, solo amor de Dios. Él sana, no yo». La noticia se extendió. «El caraí de vestido negro tiene poder, puede sanar, puede hablar con el Gran Espíritu». Más venían, enfermos, heridos, desesperados. José oraba por cada uno, y muchos sanaban, no todos, pero suficientes para que nadie pudiera negarlo. Dios estaba con este hombre. Pero había más, mucho más, fenómenos que no podían explicar. José caminaba por la selva, solo, sin miedo. Animales que atacaban a otros lo ignoraban, o peor, lo seguían, como mascotas. Un jaguar comenzó a seguirlo, literalmente, como perro. Caminaba detrás de José durante horas. Otros huían aterrorizados. El jaguar solo quería estar cerca del sacerdote. «¿Cómo haces eso?», preguntaban. «No hago nada. Las criaturas de Dios reconocen a los que aman a su Creador».
Serpientes venenosas se deslizaban alrededor de sus pies, sin morder. Aves salvajes se posaban en sus hombros, como San Francisco, pero en la selva brasileña. Los indígenas lo llamaban Caraí, chamán sagrado, hombre de poder espiritual. Para ellos, José había trascendido lo humano. Pero José sabía la verdad, no era poder, era amor. Amor tan puro que incluso la naturaleza salvaje lo reconocía. Y su verdadera obra apenas comenzaba. La paz que José había negociado era frágil, muy frágil, como cristal en manos temblorosas. Los Tupinambá querían más, los portugueses también. Ambos lados desconfiaban. Un incidente, una flecha perdida, y la guerra estallaría de nuevo, peor que antes. El gobernador portugués llamó a los jesuitas. Necesitamos emisarios para firmar tratado formal con los jefes Tupinambá en su territorio. Es trampa, dijeron algunos, nos matarán. Pero José se ofreció. Iré. Si es voluntad de Dios que muera allí, entonces moriré. Pero si puedo salvar vidas, vale el riesgo. Nóbrega lo acompañó, 2 jesuitas, desarmados, caminando hacia territorio enemigo, hacia miles de guerreros que habían jurado destruir a los invasores portugueses. Llegaron al campamento Tupinambá. Recibimiento hostil, lanzas, arcos tensos, miradas de odio. Pero José habló, en tupí perfecto, con respeto, con amor. Durante días negoció, explicó, tradujo, construyó puentes con palabras. Finalmente, acuerdo. Paz formal, firmada con sangre, según costumbre tupí. Los jefes cortaron sus palmas, José y Nóbrega las suyas. Sangre mezclada, hermanos de sangre. Ahora somos uno, dijeron los jefes. José permaneció como rehén, voluntario, para garantizar la paz. Si los portugueses rompían el tratado, los Tupinambá podían matarlo. Vivió entre ellos meses, aprendiendo más de su cultura, sus cantos, sus historias, su cosmovisión, y compartiendo las suyas. Por las noches, bajo estrellas tropicales, José escribía. No tenía papel ni tinta, solo arena y su memoria perfecta. Componía poesía en latín, himnos a la Virgen María, miles de versos memorizados perfectamente para escribirlos después. ¿Qué haces, Caraí?, preguntaban los guerreros. Escribo canciones al Gran Espíritu, a la Madre del Gran Espíritu. Canta una. Y José cantaba, en latín, que sonaba hermoso, aunque no entendieran. Los guerreros escuchaban en silencio. Había poder en esas palabras, poder que sentían, aunque no comprendieran. Cuando finalmente regresó a San Paulo, José escribió todo lo que había memorizado. 4.000 versos, el Poema de la Virgen, escrito completamente de memoria en la arena, ahora transferido a papel. Se convirtió en una de las grandes obras de literatura colonial brasileña, pero para José era simplemente oración, adoración escrita durante cautiverio voluntario. ¿Cómo memorizaste todo eso?, preguntaron asombrados. Cuando oras constantemente, las palabras se graban en el alma, no en la mente, en el alma. Pero la escritura de José no terminó allí. Los indígenas necesitaban educación.
Pero no había libros en tupí. Ninguno. El idioma nunca había sido escrito. José comenzó un proyecto masivo, una gramática tupí, el primer libro jamás escrito en una lengua indígena brasileña. Trabajó años analizando estructura, sonidos, sintaxis, creando reglas, escribiendo ejemplos. Publicada en Coimbra, Portugal. Arte de gramática da língua más usada en la costa de Brasil. Los lingüistas europeos quedaron asombrados. Este jesuita español ha hecho lo que equipos de académicos no pudieron. Ha preservado un idioma. Ha dado voz escrita a un pueblo sin escritura. Pero para José era simple. Si quieres que la gente conozca a Dios, debes hablar su idioma, no obligarlos a aprender el tuyo. Tradujo catecismos, oraciones, himnos, todo al tupí. Las misas se celebraban en tupí. Los niños aprendían a leer en tupí. «Estás creando nación dentro de nación», le advirtieron algunos portugueses. Los indígenas deberían olvidar su idioma, hablar solo portugués. «No», respondió José firmemente. «Dios creó todos los idiomas. El tupí es tan sagrado como el latín, quizás más, porque es el idioma del corazón de este pueblo». Su trabajo lingüístico salvó el idioma tupí. Hasta hoy existe gracias a sus escritos. Décadas pasaron. José envejecía, pero no se detenía. Caminaba descalzo por la selva, miles de kilómetros, visitando aldeas. Algunas tomaban semanas alcanzar, a través de ríos infestados de pirañas, selva con jaguares, terreno traicionero. Pero José nunca fue atacado, ni una vez. Los animales lo dejaban pasar, como si reconocieran algo en él. Un día, viajaba con un grupo de indígenas convertidos. Encontraron una serpiente enorme, anaconda, del tamaño de un hombre, bloqueando el camino. Los indígenas gritaron, retrocedieron. Las anacondas podían tragar a un hombre entero. José caminó hacia adelante, calmadamente. Se arrodilló frente a la serpiente. «Hermana serpiente, Dios te creó hermosa, pero necesitamos pasar. ¿Podrías moverte?» La serpiente lo miró, lengua bífida probando el aire. Entonces, lentamente, se deslizó a un lado, dejando el camino libre. Los indígenas no podían hablar, solo miraban. Este hombre tenía poder que no podían comprender. Pero José solo sonreía. «Todas las criaturas obedecen a su Creador. Yo solo pedí en su nombre». Los milagros continuaban, enfermos sanados, ciegos viendo, paralíticos caminando. Pero José nunca tomaba crédito. «No soy yo, es Cristo en mí. Yo solo soy el canal, vacío, indigno». Su humildad era tan milagrosa como sus obras. En 1577 fue nombrado provincial, líder de todos los jesuitas en Brasil, pero rechazó los honores. Seguía viviendo como siempre, simple, pobre, sirviendo. Los títulos no importan, solo el servicio importa. Estableció escuelas por todo Brasil, docenas, enseñando a indígenas y colonos portugueses juntos, algo revolucionario. En Cristo no hay judío ni griego, tampoco hay portugués ni tupí, todos son uno. José tenía 63 años. Había pasado 44 años en Brasil, toda su vida adulta. Su cuerpo finalmente cedía. Décadas caminando descalzo, durmiendo en suelos de tierra, comiendo poco, trabajando constantemente. El precio se cobraba.
Estaba en Reditiva, una pequeña aldea costera que había fundado, ahora llena de indígenas convertidos, sus hijos espirituales. Cayó enfermo, fiebre, debilidad extrema. Todos sabían que el final estaba cerca. Padre, descanse, rogaban. Ha trabajado suficiente. Nunca es suficiente, susurró. Mientras haya un alma que no conoce a Cristo, el trabajo no termina. Pero su cuerpo no obedecía. Se quedó en cama, por primera vez en décadas. Los indígenas vinieron, cientos, de aldeas cercanas y lejanas, a ver al Caraí por última vez. El hombre que los había amado cuando nadie más lo hacía, que había aprendido su idioma, que había salvado su cultura, que los había tratado como humanos. Lloraban abiertamente. «No nos dejes, Padre». «No los dejo», susurró José. «Solo voy adelante. Los esperaré, en la casa del Padre, donde no hay más lágrimas, no más sufrimiento, solo amor». 9 de junio de 1597, sábado. José llamó a los hermanos jesuitas. «Es tiempo. Escucho al Señor llamándome». Recibió los últimos sacramentos, confesión, comunión, extrema unción. «¿Tiene miedo, Padre José?», preguntó un joven jesuita. José sonrió, débilmente pero genuino. «¿Miedo? He esperado este momento durante 63 años. Finalmente veré el rostro de aquel que amé toda mi vida». Cerró sus ojos, respiró profundo. Una vez, 2 veces, y se fue. Afuera, miles de indígenas gritaron, un grito colectivo de dolor que resonó por la selva, por las montañas, por toda la costa. El Caraí se había ido, el padre, el maestro, el amigo, el santo. Lo enterraron en Reditiva. Los indígenas cubrieron su tumba con flores. Durante días, semanas, meses, nunca dejaron de traer flores. La aldea de Reditiva cambió su nombre a Anchieta, en su honor. Existe hasta hoy, ciudad próspera en el estado de Espíritu Santo, Brasil. San Paulo, la pequeña misión que José ayudó a fundar en 1554, es ahora una megalópolis. Más de 20 millones de habitantes, una de las ciudades más grandes del mundo. Todo comenzó con 13 jesuitas y un sueño. La gramática tupí de José preservó el idioma. Lingüistas aún la estudian. Es base para entender lenguas indígenas brasileñas. Sin su trabajo, el tupí habría desaparecido completamente. Sus obras literarias, especialmente el poema de la Virgen, son tesoros de literatura colonial, estudiadas en universidades, admiradas por su belleza y profundidad. Pero su mayor legado son las almas, miles que conocieron a Cristo por él, generaciones de indígenas que recibieron educación, dignidad y amor cuando el mundo los trataba como animales. Beatificado en 1980 por Juan Pablo II, canonizado en 2014 por el Papa Francisco en Río de Janeiro, San José de Anchieta, apóstol de Brasil, patrono de los escritores brasileños y la literatura en lenguas indígenas. Brasil lo recuerda. Estatuas, escuelas, calles, ciudades, todo lleva su nombre. El jesuita español que amó a Brasil más que a su propia vida, que caminó descalzo miles de kilómetros, que domó jaguares con amor, que detuvo guerras con palabras, que escribió poesía en arena, que preservó culturas mientras compartía su fe. Su lección es simple pero profunda. Para cambiar el mundo, debes amarlo primero. Aprender su idioma, respetar su cultura, caminar sus caminos. Y entonces, solo entonces, puedes ser puente entre lo que es y lo que puede ser.